Buenas tardes, bienvenidos a su programa. ¿Qué hacemos en educación? Un saludo a nombre de todo el equipo de producción que, a pesar de la contingencia y ahora todavía más lejana la cabina de producción por nosotros, pues le sigue echando todos los kilos para que usted tenga una opción en esta complicada jornada, época en la que pues estamos en casa cuidando de la salud de los más allegados, de los más queridos y sobre todo de la salud de nosotros. Hoy el tema es justamente muy oportuno. Acabamos de regresar de un periodo vacacional en plena contingencia por la pandemia decretada mundialmente con una estrategia de parte de la Secretaría de Educación Pública en el sentido de dar continuidad al ciclo escolar 2019-2020, el cual, pues como todos sabemos, lleva un 70-75% de desarrollo y con lo que nos planteaba el secretario de Educación Pública en los diferentes medios, pues se rescatará el ciclo escolar, aquel miedo, recuerdan cuando aquí en micrófonos de Radio Tele estaba la inquietud de si se perdía el ciclo o no. Hoy, a partir de esta estrategia que arranca en la mañana con todos los niveles de educación básica, media superior y también estrategias en las universidades de educación superior, se continúan los aprendizajes, pero obviamente pues este mundo digital, estos más media del siglo ya XXI, pues nos causan todavía temor, ruido, reflexión, porque pues también nos enfrentan a diferentes brechas que desde hace años ya los docentes, los maestros se planteaban. Hoy en nuestra cabina un invitado, un amigo muy especial que ya nos ha estado compartiendo sus saberes en cuestión de educación virtual, educación a distancia. Y recuerdo ese programa que él nos regaló sobre el rol del docente justamente en el siglo XXI. Él tiene bastantes años ya caminados en esta brecha, en este paradigma de la educación virtual y a distancia. Y creo que él con todo el equipo está ahorita diciéndonos, se los dije, y nos lo dijo. Bueno, yo lo conocí en el 2010, así que imagínense desde cuándo tiene para mí diciéndomelo. Yo le doy la más cordial bienvenida al doctor José Guadalupe Bermúdez Olivares, quien hoy nos acompaña. Muy amable, Norma. Gracias por la invitación. Y realmente este momento tan difícil que estamos viviendo trastoca todo, como lo fue trastocando la llegada de Internet y esta irrupción de las tecnologías, para no decir hoy ya nuevas tecnologías. El uso de las tecnologías nos fue trastocando todo, hasta dentro de la cocina, dentro de casa, dentro de todo, ¿no? Y efectivamente, ahorita que estabas tú en la presentación, mi mente se fue a aquel momento en el que se decretó dotar a las escuelas de un equipo de cómputo con programas muy buenos, muy interesantes. Aquel programa de gobierno que se llamó Enciclomedia, y que los equipos llegaron a las escuelas y que tenían esta pretensión justamente de facilitar la labor del maestro con contenidos digitales, que era el libro de texto propiamente dicho, con hipervínculos para que el estudiante en cualquier parte, siempre y cuando tuviera energía eléctrica, que es condición para poder encender los equipos, pudiera acceder, digamos, a recorridos virtuales, a museos, al Coliseo, a muchos lugares que hoy ya es una realidad y que podemos entrar a ellos. En aquel momento, pues,
como que no se sentía o no se sentía la necesidad de incursionar por eso, ¿verdad? Los maestros, en su gran mayoría, creo que no accedieron. Estuvo ausente la capacitación y entonces los equipos se quedaron nuevos dentro de las cajas, ¿sí? No había una necesidad. Y por eso, bueno, ante aquella oportunidad que había de aprender, pues no se aprendió, ¿sí? No se aprendió, dejamos pasar esa oportunidad, ¿sí? Pero hoy, precisamente en estas dificultades que tenemos, pues hay una necesidad y también, como en aquella ocasión, no hay capacitación. Pero entonces, la creatividad del maestro creo que es tan grande, ¿sí? Tan sorprendente, que el maestro le busca alternativas, ¿sí? Para atender su responsabilidad. Me refiero al maestro profesional, ¿verdad? Claro que habrá maestros que están en un carácter técnico, que lo que no me digan y no me faciliten, en lo que no me den, pues no lo hago. Y si lo sé hacer, pues eso no es mi contrato, ¿sí? Y si no lo sé hacer, pues tampoco tengo interés de aprenderlo, ¿sí? Me refiero al maestro profesional, que creo que es la mayoría, ¿sí? De los maestros, que están preocupados por buscar alternativas. Entonces, esto nos va a llevar a que efectivamente aprendamos, a que haya un aprendizaje, ahora sí, ¿sí? Y ahora sí, bueno, nos van a dar la razón, como bien dices tú, en aquello que estuvimos queriendo impulsar desde hace muchos años, ¿no? Se los dije y se los dije. Fíjate, Bermúdez, que ahorita que haces hincapié en el programa de Ciclomedia, recuerdo el primer curso que nos diste como equipo en la Universidad Pedagógica Nacional, el equipo del doctor Rogelio Sosa, al cual ahorita le mando yo un saludo. Y bueno, pues aún cuando es la pandemia también hay cortes comerciales. Vamos a un corte y continuamos con la conversación con el doctor Bermúdez. Continuamos. Agradezco de veras la infinita respuesta a su atención, al gusto de todo el público a través de la multiplataforma del Grupo Radio Tele. A quienes nos están ahorita viendo por el canal 8 de Telecable, decirles que a nuestros usuarios de Telecable pueden seguir la estrategia, el esfuerzo que hace Gobierno Federal para continuar con el ciclo escolar a través del canal 12 y 13. Así que, pues, si no tiene internet, si no tiene un ordenador, pues directamente en la televisión, aquí a nuestros usuarios de Telecable, canal 12, canal 13. Y el programa de hoy justamente es educación virtual, educación a distancia, estrategias que ha tomado en diferentes administraciones, la Secretaría de Educación Pública, y pues solamente pudimos invitar al que usted sabe que es un experto en educación virtual y a distancia, que es el doctor Bermúdez Olivares, amigo, Lupillo, como le decimos los amigos, y yo de veras me enorgullezco de serlo, maestro doctor Olivares. Él, como bien ustedes saben, es egresado de Tiripetío, originario de Puroarán, Michoacán. Estuvo mucho tiempo, que fue donde nos conocimos, en la Universidad Pedagógica Nacional, pero no solamente dando clases y moviendo la virtualidad en Michoacán, sino era parte de un equipo de diseño curricular a distancia y virtual en Ajusco, en México, y de manera internacional también participaba en todas aquellas recomendaciones de ligar
un aprendizaje significativo y las nuevas entonces tecnologías que hoy pues ya son una realidad en nosotros. También trabajó en la universidad virtual, en donde nos conocimos haciendo los desarrollos curriculares que esta universidad novedosa en el 2009-2010 aquí en Michoacán, pues iba a implementar para todo el mundo, no solamente para los michoacanos. Estudió el doctorado en ciencias, el doctorado en ciencias en el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. También es máster en el Tecnológico de Monterrey y pues obviamente yo sé que un cariño muy fuerte en el corazón lo tiene tatuado porque me consta desde la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy, afortunadamente, jubilado, lo acabo de saber, y pues muy activo todavía en redes, tratando de coadyuvar con los maestros en este nuevo reto que hoy enfrentamos. Bermúdez. Gracias, Norma. Y efectivamente, mira, unos años participamos con la Fundación Intel, que tenía un programa en más de 50 países, un programa de apoyo para el docente, de capacitación docente, justamente en el uso de tecnologías, tendientes a que se usaran ya estos marcos metodológicos y técnicos también, pero más metodológicos, más pedagógicos, de la educación a distancia, ¿sí? Creo que hicimos un trabajo ahí interesante en casi todo el país. Yo creo que muchos de los maestros que ya tienen algunos añitos, como yo, ¿verdad?, quizá menos, disfrutaron algún curso de Intel, se llamaba Intel Educar, ¿sí? Y también había un Intel Aprender que iba dirigido a aquellos niños de zonas marginadas, donde se les llevaba la tecnología con ayuda de las fundaciones, y participaron una serie de fundaciones. Había quien decía, a ver, yo llevo la luz, a ver, yo llevo el internet, yo llevo los equipos de cómputo. Otros decían, casi siempre los municipios, y yo pago al maestro que vaya a ponerse ahí. Algo muy interesante, desde luego, son experiencias maravillosas. Y bueno, pues como tú lo refieres, en la UPN en el 2005 fuimos invitados a participar, ¿verdad?, con ideas un tanto que cambiaran muchas de las cosas que estábamos viviendo, y diseñamos en ese momento una licenciatura totalmente en línea, una maestría también totalmente en línea, que se ofrecieron a todo el país, y era la carta que la Universidad Pedagógica Nacional, desde Ajusco, desde Michoacán, ¿verdad?, se daba a conocer. Y así fuimos trabajando. Hubo un momento también que en el 2008, 2009, se diseñó un programa para capacitación de los maestros de educación media superior, ¿sí?, el Proforden, programa de formación, en el cual se nos invitó a generar una propuesta y la presentamos en la UPN, a través de la UPN, ¿sí? Y recuerdo que estábamos en un espacio de decisiones con las autoridades, íbamos desfilando aquellos equipos para ver su propuesta y nos preguntaban, de acuerdo a tu propuesta, ¿cuántos estudiantes, cuántos docentes puedes atender? Había algunos que decían 15, recuerdo que el que más decía era 300, y entonces más bien yo se las regresé en ese momento. ¿Cuál es tu necesidad? No, pues tenemos, no sé, como 10,000, a todos los atendemos. Y la calidad, cuidaremos la calidad como mejor, como si tuviéramos nada más un solo grupo. Y era en línea. Y los docentes de media superior que cursaron esta especialidad en competencias docentes pueden hablar de su nivel de calidad que tuvo este programa, ¿sí? Así como bueno, pues muchos otros más que hemos venido apoyando. Y entonces, precisamente hoy, ante estas dificultades y estos retos que hoy tenemos, pues abrí en Facebook, tú estuviste ahí, has estado ahí, abrí un grupo y dije, a ver, yo lo sé hacer, yo sé esto de educación a distancia, me pongo a disposición, ¿sí? Le llamamos aulas virtuales y hemos venido apoyando
no quisiera darte un número, pero hemos apoyado a muchas instituciones como instituciones y también a muchos maestros como maestros, que a nivel personal se acercan, preguntan, y es un colectivo donde vamos salvando ahí dificultades juntos, ¿sí? He platicado muy de cerca con varios que son asesores técnicos pedagógicos, que son de primaria en particular, que están muy preocupados, ¿sí? Ocupados de cómo hacer llegar, porque efectivamente lo que se decreta, lo que se anuncia, este esfuerzo nacional y los esfuerzos aquí en el Estado no son malos, son buenos los esfuerzos. Sin embargo, es insuficiente con lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Y entonces regreso a esa parte que te decía de la creatividad, de la capacidad creativa del docente de buscar alternativas. Y entonces aquel maestro que en verdad quiere hacer algo, lo va a hacer. Si no sabe hacer nada en una computadora, le va a buscar y se va a dar cuenta que no era tan difícil, que conectarse no era la gran cosa, ¿sí? Porque utiliza un celular y en el celular allí está toda su posibilidad que puede hacer. Creo que el reto mayor que tiene un docente es poder diseñar secuencias didácticas que efectivamente lleguen a los chicos, a los padres de familia, que los lleven paso a paso para que sigan trabajando su propio desarrollo académico, ¿sí? En algún momento platicábamos contigo, no se trata de los fierros son un medio, son muy importantes, claro que sí, sin ellos no llegaríamos, pero ya cuando se tienen descubres que ese no era lo más importante, ¿sí? Es decir, prácticamente en una población como Michoacán, yo creo que la mayor población tiene uso a estos medios. Veía los datos del acceso a Internet, ¿verdad? Sí. El 40 y tantos % que tienen acceso a Internet en Michoacán. Yo no tengo datos para sustentar lo contrario. Si nos quedáramos con eso, pues ahí hay un sector importante, muy grande, y otros tantos que seguramente se van a acercar al Internet, ¿sí? En las comunidades, a veces, por muy alejadas que tú vayas, si hay alguien que tenga un celular, otros le están siguiendo que hay un celular, y ahí pueden llegar. Sin embargo, creo que la parte medular va a estar en el modelo pedagógico, que le busquemos apoyarle al maestro, porque no es lo mismo dar su clase de manera presencial, dictar instrucciones, que escribirlas, ¿sí? Los que hemos estado en esto de la educación a distancia, sabemos que eso no es fácil, y hemos visto muchos maestros, buenos maestros, excelentes maestros, que prefieren dejarlo de educación en línea. Dicen, eso es muy difícil, porque aquello yo lo digo, lo explico, pero ahora lo tengo que explicar en un video y tengo que decirlo. A ver, abre la página número tal del libro tal, con eso que vas a leer, busca las ideas centrales, ármate un mapa conceptual, después, etcétera. Esas instrucciones que damos en el salón de clase, ahora escribirlas y que queden muy congruentes, eso es lo que se nos hace complicado. Sí, doctor ¿verdad? Bermúdez, vamos a una pausa, justamente por eso te invitamos a charlar, porque sabemos que se la están pasando un poquito amarga nuestros profesores en Michoacán. Vamos a una pausa. No tienen que gastar. Estamos de regreso, pero la verdad es que yo aquí bien emocionada en pausa hablando con el doctor José Guadalupe Bermúdez, quien de veras se la sabe de todas, me da mucha certeza en que verdaderamente hay estrategias paralelas que pueden coadyuvar con la estrategia nacional y que más adelante nos lo va a decir. Yo quiero empezar este bloque, doctor Bermúdez, con un concepto que mismo nos diste cuando estábamos recibiendo la instrucción para ser tutores,
más bien para dar tutoría a los futuros tutores de la Universidad Virtual de Michoacán. Y justamente ahí nos decías que ningún medio, hablando de estos fierros, de estos más media, ningún medio es educativo hasta que no se construye pedagógicamente. No lo es el ordenador, ni la televisión, ni un reproductor de videocintas, ni un mapa, ni un libro, sin su recolocación en nuevas coordenadas hacia el aprendizaje. Esta estrategia, los padres de familia, Bermúdez, en tu opinión, estarán cobijadas con esa intención que debe de llevar el contenido en aprendizajes significativos. Indudablemente que los papás, muchos papás se sienten agobiados, ¿sí? Publicaba por ahí en las redes de que me encontré un post de una señora porque decía a sus hijos, que se sentía agobiada porque recibía todos los días tareas y más tareas que tenía que indicarle a su hijo o a sus hijos que hiciera. Entonces dice, pues yo no sé si de antes le dejaban tantas tareas, pero hoy no me tienen todo el tiempo ocupado y luego ni le entendemos y tampoco tenemos la certeza si el maestro lo está leyendo porque no nos dice nada, nomás hagan esto y me lo mandan. Dice, yo tengo ocupado todo mi tiempo con esto. Y esa era desde luego una expresión que seguramente representa a muchos papás que están involucrados en el aprovechamiento de sus hijos. Pero, mira, junto con esto viene lo que bien comentabas, es decir, el rol del docente en dónde está, ¿sí? Decía, por su parte, en ese mismo grupo de discusión, una maestra educadora, una doctora, es doctora, pues es educadora, decía, es que no basta mandarle la secuencia didáctica al niño a través de los papás. Pensemos en los niños de preescolar, los niños de primero de primaria, por ejemplo. ¿Quién va a recibir la secuencia? Pues el papá. Entonces, el papá o la mamá va a tratar de ocupar el rol del maestro para decirle lo que hay que hacer. Pero tendrá muy buenas intenciones, pero le hacen falta otros elementos pedagógicos, ¿verdad? Que no los tiene, por lo más que quiera, por eso le va a sufrir y se va a desesperar cuando el niño, si es que está aprendiendo a leer, no lo logra o difícilmente lo está logrando. O aquel niño de tercero de primaria que está aprendiendo ya fracciones, por ejemplo, cuarto, que no lo logra. ¿Por qué? Porque nos hacen falta esos aspectos pedagógicos que el maestro los adquiere también en la escuela normal, o los va adquiriendo a lo largo al paso por los años de su vida profesional. Entonces, creo que, decía, es muy bueno todo esfuerzo que se hace. Te comentaba que, por ejemplo, las secuencias didácticas que están saliendo desde México, secuencias didácticas por grupo, ¿verdad? Para toda la semana, por día, están interesantes, están bien. Y es una lista de actividades. Y en esa lista de actividades yo no veo dónde está el papel que va a hacer el maestro. Sí, justamente. ¿Se le queda al papá? No hay tutor. No hay tutor. Y creo que ese rol que el maestro en la virtualización del aprendizaje, ese rol que transforma al maestro en tutor, en guía, en acompañante, pues no lo vemos justamente en esas secuencias académicas de ahora. Al papá le queda esa responsabilidad y bueno, ya quiero pensar en los hogares hoy que iniciaron todos clase, pues cómo fue la dinámica familiar, ¿no? Todos aprender. Y mira que sí hay soluciones, hay cosas que están llegando o que van a llegar, yo creo, en los próximos días, cada vez que se conozca más, porque hay espacios que están también bien diseñados, que van a llegar, digamos, en aquellos lugares incluso donde el internet es complicado o en aquellas familias donde no tienen, no compraron ancho de banda, ¿verdad? Para que su celular pueda tener conectividad a internet, ¿sí? Porque este es un problema también, es decir, en la medida en que tú dictas como maestros indicaciones, van a hacer y van a investigar, abrir internet, sí, pero no tengo internet, en la casa no tenemos, ¿sí? Entonces,
yo me he permitido sugerirles que en el caso de educación básica, pues hay otras alternativas que ya han abierto la puerta de Internet para que no tengan que comprarlo, ¿sí? En este caso está Khan Academic, que tiene una serie de contenidos de muy alta calidad, muy buenos, en varios idiomas incluso, que no es llevar el libro de texto puntualmente con sus temas, tampoco, sino son las cosas clave que el niño no puede dejar de aprender, ¿sí? Y además dan un paso más allá de lo que es el aula pues, tradicional, el aula convencional. Cuando tenemos un aula en una escuela, yo soy el maestro de 6º año, por ejemplo, dicto la clase o indico la clase para todos por igual, ¿sí? Sin embargo, no considero que hay aprendizajes a diferente ritmo en los chicos, ¿verdad? Sí. Y entonces alguien podrá tener otro tipo de necesidades y tampoco. ¿Por qué? Porque mi grupo es numeroso y no tengo tiempo para detenerme y entonces vamos dejando un rezago, ¿sí? Y cuando fue pensado Khan Academic, pensaron en que el aula, en que el espacio tenía que ser un espacio personal de aprendizaje, que efectivamente está dentro de un grupo, pero cada quien tiene asignadas tareas un tanto diferenciadas, ¿sí? Y el maestro tiene control del aula, del grupo, ¿sí? Como para estar viendo si le asigna un nuevo contenido a un niño o se lo cambia por otro, ¿sí? Y son contenidos ya elaborados. ¿Pero qué requerimos? Pues que nos abran la puerta de Internet, ¿sí? ¿Quién la tiene? Pues las grandes empresas, ¿verdad? Las grandes empresas en este país, desde luego, pueden decir, a ver, te doy más barato la conectividad de tu celular, te doy un plan o te doy Internet gratis, no sé, ¿verdad? Y lo pueden hacer para este tipo de plataformas educativas. Yo no digo que lo abran en general para todo, sino para esta parte de la educación, sí pueden generar otras posibilidades para que sean aprovechadas y lleguen hasta allá, ¿sí? Khan Academy, dices. Khan Academic. Khan Academic. Yo creo que todas estas alianzas estratégicas hoy valen la pena porque justo estamos viviendo una situación extraordinaria. Si bien es cierto, se está resguardando un bien mayor como es la salud, la vida, pues también el hecho de tratar de continuar en diferentes formas una cotidianidad. A los niños hoy me escribían, están contentos mis hijos, están contentos porque van a tener clase. Todavía no entendían de cómo, vamos a ir a la escuela, me va a ver mi maestro. Todavía no lo entendían, pero ilusionados de ya estar pues en su aprendizaje, en lo que todos los días los enseñamos nosotros a querer, a llevar, que son las letras, los números, la escuela, el entorno estudiantil. Justo como bien dices, doctor, hace falta que estas grandes empresas pues se sumen al esfuerzo que estamos haciendo todos nosotros para coadyuvar al éxito de México el día después, el día en que ya podamos salir, el día que ya hayamos vencido todo esto, todos juntos tratar de llevar o de regresar en la mayor normalidad posible. Vamos a una pausa, continuamos la recta final. ¿Qué hacemos en educación? Educación virtual, educación a distancia. Estaba ahí al pendiente y se nos escucha. Estamos de regreso ya en la recta final de este programa, Educación Virtual, Educación a Distancia en tiempo de pandemia. Yo agradezco nuevamente al doctor José Guadalupe Bermúdez Olivares, quien accedió a darnos esta plática y dejar un poquito pues más claro la incertidumbre que muchos
padres de familia y docentes tienen el día de hoy al enfrentar esta situación extraordinaria. Y bueno, Bermúdez, estábamos en el recuento de todos los proyectos y programas que la Secretaría de Educación Pública ha implementado en cuestión de virtualidad o de virtualización del aprendizaje. Y pues tú nos estabas dando una excelente noticia que en estos contenidos que al parecer pues no es necesario tener la conectividad, que pues ya van 2 administraciones, si no es que 3, que nos deben esa igualdad de estar todos conectados para el acceso, no solo a la información en Internet, sino a la educación, y ahora es una realidad, lamentablemente, Bermúdez. Sí, mira, hay varios análisis críticos de lo que está sucediendo, críticos en el sentido de estas iniciativas gubernamentales y de grupos no gubernamentales que impulsan, que ofrecen, que dan o que indican, ¿no? En este caso, de cómo llevar la educación ahora en este periodo de crisis. Creo que las propuestas son muy importantes. Si todos hacemos propuestas, aportamos, esto va a tener mejores posibilidades. ¿Cuál es la preocupación que tenemos todos? Bueno, pues de que en este proceso de encierro, ¿verdad?, que tenemos papás con hijos, toda la familia, pues no dejemos de aprender, que no nos retrasemos, ¿verdad?, y que tengamos acceso a contenidos educativos que realmente nos permitan saber que no todo ha sido perdido en educación, sino que aprovechamos al máximo, de que tuvimos clases seguramente hasta magistrales, porque es probable que los papás al asumir el rol docente puedan dar una clase excelente, ¿verdad? Eso también, sus dificultades, bueno, las consulten. Y justamente en esta última palabra, pidan ayuda, las consulten, pues quizá no sea igual para todos, ¿sí? Quizá los que están en una zona urbana puedan agarrar el teléfono y llamar a la secretaría o a alguien y quizá encuentre quien le responda, ¿sí? Digo, no estoy diciendo que nadie va a estar. Lo que digo es que la comunicación es difícil en tiempos normales y ahorita seguramente es mayor, ¿sí? Entonces, pero están las redes y en las redes van a encontrar muchos grupos de apoyo, ¿sí? Yo creo que todos los que estamos en este tema desde hace años y que tenemos ética, desde luego, estamos ofreciendo siempre la disposición, nuestro tiempo para poder apoyar, ¿sí? Para mí es muy grato, por ejemplo, tener, no sé, 10, 15 conversaciones con diversa gente, incluso con gente que ni uno conoce, pero que te localiza en las redes, que saben que puedes darles una sugerencia porque es un maestro o porque es un director de escuela, ¿sí? Y no solamente de Michoacán, ni del país. Por ejemplo, le ofrecimos unas soluciones para una escuela pública de primaria del Perú. Decir, ¿y por qué a los de allá sí los cercanos? Pues es a todos los que se acercan. Claro. No te estamos dando nada más que darte sugerencias, decirte cómo estructurar algo. Si lo que tú quieres, porque eres director de escuela, lo que quieres es tener certeza de que están trabajando tus grupos, pues te vamos a sugerir algo. Pero eres un maestro que tienes, no sé, no sabes de Zoom, de videoconferencias, de programas de videoconferencias, y no sabes de cómo mandar el contenido y después retroalimentarlo, y lo que quieres, etcétera, ¿sí? Atendiendo sus propias particularidades, sus inquietudes, pues es apoyarle. Y en todo este equipo, porque somos muchos los que estamos en esto, bueno, pues está este asunto de la solidaridad que hoy ocupamos todos, ¿no? Entonces, quizá algunos necesitan saber que en las redes pueden encontrar las respuestas a muchas preguntas. Sí, Bermúdez, pues mira, muchos que yo te mandé y si nos pudieras compartir tu enlace de Facebook para que te contacten, desde ahí el doctor Bermúdez está dando asesoría, acompañamiento y ese pequeño empujón, ¿por qué no decirlo?, al mundo virtual, de una manera tan fácil como tú nos lo explicas y como siempre nos has enseñado. Estoy totalmente segura que muchísimos maestros hoy en Michoacán y en el mundo pues van a estar ávidos
de poder encontrar a alguien que los vaya conduciendo. Bermúdez, no sé, se te va a saturar, pero dice, son muchos. Así es que las redes son eso realmente, ¿verdad? Está alguien que quiere saber y quizá habrá 10, 20, 30, 50 que lo saben, ¿sí? Entonces es pues una sociedad, una solidaridad en un equipo, ¿verdad? Que todo el que llegue ahí pues va a encontrar no solamente de una persona, sino de muchas personas, ¿sí? Y eso es muy bonito, ¿eh? Cuando las redes te sirven para el tema de ayudarnos, vaya, qué hermosura, ¿verdad? Pero claro, también están sus lados que otros aprovechan, ¿no? Sí, claro. Ahí no vamos a hablar de eso, pero hablemos de lo potencial, lo positivo que puede ser estar en una red, ¿sí? Un maestro puede estar, digamos, en sus redes profesionales, aquel que enseña matemáticas en las redes. ¿Cómo enseñar matemáticas ahorita en el tema de la pandemia? ¿Sí? A distancia. Quizá alguien de ciencias, alguien de, no sé, tantas asignaturas, tantas especialidades que tenemos, y se arman grupos, hay grupos así, que si realmente, si yo quiero hacer algo, lo voy a hacer. ¿Acercándome a dónde? Pues con el que sabe, ¿no? Hoy, Bermúdez, queda de manifiesta la falta, o más bien ese papel tan importante que juega el maestro en el aula. La educación a distancia, la virtualización de la educación, sí, obviamente es una gran herramienta, un gran apoyo, pero jamás va a sustituir al docente, al aula, a la comunidad de estudio en una institución educativa. Sin embargo, pues en estos tiempos extraordinarios hay que hacer uso absolutamente pues de todos los recursos, aun cuando no dejemos de reconocer que estos recursos y sobre todo en la modernidad abren nuevas brechas de desigualdad, pero pues una oportunidad para irla cerrando, una oportunidad para demostrar que el interés hacia la virtualización y los medios tecnológicos son una necesidad y algo que piden los docentes, Bermúdez. Así es. El maestro no debe sentir miedo que va a ser sustituido. Creo que no debería de ser. En aquellos años, cuando en Ciclomedia Sí. había grupos de maestros que hasta hacían actas de asamblea a decir que no querían eso porque era sustitución del maestro. No digo, si hoy lo vieran les daría risa, digamos, a ellos mismos, ¿no? Lo que firmaran en aquellos tiempos. Entonces hoy quien esté con ese miedo, pues creo que está fuera de lugar, ¿sí? Tampoco pensemos en el otro lado de que, a ver, si esto era lo que hace el maestro allá, ¿por qué gana tanto si yo lo puedo hacer? Tampoco. Yo creo que más bien hay que entender la situación especial que vivimos y ser tan solidarios, ser tan comprensivos, tan empáticos, ¿sí? Creo que muchos están reconociendo ahora sí el trabajo del maestro, que dicen, no, esto no es fácil, ¿sí? Entonces, hay que ser empáticos y hay que buscar rodearnos todos de solidaridad, de apoyo, ¿verdad? Darnos sugerencias, no sé, buscar entre todos actuar en comunidad. Y eso nos vaya a ayudar mucho para que el beneficiario, que es el chico que aprende, ¿verdad?, esté en mejores condiciones. Bermúdez, casi terminamos el programa, pero yo no quiero dejar pasar un tema que tú nos recalcaste muchísimo cuando estábamos en estos diplomados de desarrollo curricular a través de los medios digitales, que es la evaluación. Hoy por hoy vemos hasta en video el énfasis que se le hace a que cada niño va a realizar su folder, que no es otra cosa que se traduce en el portafolio de evidencias que tú nos estuviste machacando en clase mucho tiempo, Bermúdez. Sí, mira, el portafolio para quien está en iguales circunstancias está bien, ¿sí? Pero la diferencia es con el que no tiene posibilidades de acceder. Entonces, y su portafolio ya va a ser menor. O sea, ya ha habido varias declaraciones en el sentido de que el portafolio es tan importante que se considere donde puede considerarse. Digo, si yo trabajo con un nivel de bachillerato y mis estudiantes tienen acceso a los contenidos y puedo yo dialogar con ellos, pues les pido el portafolio, ¿verdad? Tampoco hay que desacreditar el portafolio como tal, pero si estoy en un grupo
¿verdad? Que no lo puedo ver, que difícilmente lo puedo contactar y que está en una zona escolar, en una comunidad alejada. ¿Sí? Yo estoy pensando en mi municipio, que es Turicato, ¿verdad? Si pienso en una comunidad que se llama Acheros, por ejemplo, ¿sí? Sin tratar de hacerlos menos, sino que la posibilidad de conectividad es muy complicada. Entonces, ahí cómo les voy a pedir el portafolio, ¿verdad? Ahí tengo que pensar en otras formas, no sé, muy creativamente yo lo decía, y la guía didáctica nos va a ayudar mucho. Si yo como docente trabajo una guía didáctica, por muy sencilla que sea, y la mando, ¿cómo la mando? Pues encuentro la manera de mandarla, ¿sí? Si mi grupo es en aquella localidad alejada, yo estoy acá en el pueblo a tantos kilómetros, busco la manera. Alguien irá y llevará las copias, 10 copias para esos niños que están allá y pueden ir haciendo sus trabajos. No sé, tengo que buscar de mi creatividad qué hacer. Empatía, creatividad, guía didáctica, acercarse a estos medios, a estas plataformas que son totalmente gratuitas, pudieran estar coadyuvando al quehacer del docente hoy. ¿Sí, Bermúdez? Y en síntesis, tratar de ser un profesor, un maestro, un docente profesional. Que ante una crisis yo puedo sacar adelante esto. No igual, pero puedo seguir llevando el aprendizaje de mis chicos de alguna manera, ¿sí? Muy bien, pues ya es hora de despedirnos. Bermúdez, agradecemos muchísimo todo lo que hoy nos has compartido, nos da muchísima certeza, nos invita a esos retos y el día de mañana que ya regresemos todos a la normalidad, seguramente habrá muchísima inquietud en que todos nos metamos al estudio de las tecnologías. Bermúdez, por último. Gracias, muchas gracias, gracias por haberme invitado, gracias a los que pudieron y quisieron escucharnos con toda humildad. Siempre hay que reconocer lo que uno sabe y lo que no sabe, y ocupamos de todos. Gracias. Pues muchísimas gracias a usted que se quedó hasta este punto del programa. Nos vemos en la próxima. Gracias.